Buenas tardes. Muchas gracias al maestro Enrique Martín Briceño, director de la FILEI, por el espacio que, como cada quincena, nos brinda al Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya para transmitir desde la FILEI. En esta ocasión, nos honramos con presentar Lo chido de leer relatos mayas, una conferencia que nos va a impartir un joven profesor, un joven investigador, Joshua Abimael Cupérez, quien es licenciado en literatura latinoamericana por la UADY, que ha diseñado e impartido múltiples talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes en diferentes instituciones, entre ellas la FILEI y la Casa de la Cultura de Tizimín. Dirige la sala de lectura en un lugar de La Mancha. Como investigador ha publicado Enmiendas y estereotipos a la masculinidad en la publicidad de Tecate, en la revista Yucateca de Estudios Literarios número 45, y también publicó la reseña La justicia del ecosistema narrada a través de la voz activa y popular, en esta misma revista Yucateca de Estudios Literarios, en el número 8, que fue un homenaje a la maestra y escritora Ana Patricia Martínez Cuchín. Ha sido, además de promotor de lectura, corrector de estilo, narrador. Ganó el segundo lugar en el primer concurso estatal de cuentacuentos Déjate Cuento, esto en el 2019, y en el 2020 ganó el segundo lugar en el séptimo concurso de Dramaturgia Express, organizada por el Globo Arte y Cultura Asociación Civil. Y bueno, yo tengo el honor de decir que he colaborado de cerca con este joven profesor, este joven investigador, que hoy nos va a hablar de lo chido que es leer relatos mayas. Adelante, Joshua. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Pues un saludo a todos y todas que nos ven. Una disculpa por los problemas técnicos que surgieron, pero ya estamos aquí. Y comienzo. Malop Chinil Kim, Vishyanikech. Estoy seguro que más de un ortodoxo de la lengua se extrañó por el título de la conferencia. Seguramente al leerlo exclamó, ¿qué le pasa a la FILEI? ¿Cómo es posible utilizar un modismo mexicano en un evento de corte académico? Están destrozando el lenguaje. O, peor aún, a la RAE no le gusta eso. Es muy interesante utilizar tales expresiones que aluden a un purismo léxico, cuando la conferencia es acerca de la cultura maya, pues como bien es sabido, pero ese no es tema de esta ocasión, los mayas fueron conquistados por los españoles, entonces el mismo idioma español se implantó forzosamente en Mesoamérica. Vale preguntarnos, ¿los modismos mexicanos destrozan el idioma español? ¿El español destrozó el maya? ¿Los idiomas son estáticos y puros? Como marco contextual de lo anterior, comenzaré por aproximar el título de la conferencia. Primeramente aparece la palabra chido. Sí, ese modismo hipercoloquial que se utiliza a menudo, sobre todo por las jóvenes generaciones, pero que nació en la década de los 70 a la par de neta y güey. De acuerdo con El Heraldo, existen varias propuestas acerca del probable origen del término. Por ejemplo, que, y cito al Heraldo, se deriva de un vocablo gitano, chiro, que hace referencia a algo resplandeciente, o que se trata de una palabra que se deriva de un término andaluz, shidu, que tiene como variantes shido y shida. Estoy de acuerdo, dice el autor del Heraldo, con el diccionario de la lengua asturiana, que significa guapa, arreglada, compuesta, hermosa, bella, agradable, querida o buena. Cierro cita, entre otras. Hasta acá estamos en claro que la palabra chido quizá no tengamos el término muy específico, pero todas las referencias que hay acerca de su probable origen nos lleva hacia una misma idea. No obstante, lo que sí es evidente es que sin importar el origen oficial, todas las propuestas conllevan a un uso idéntico. El chido como un marcaje categórico hacia lo bueno, agradable o grandioso.
el chido siendo un adjetivo calificativo. El chido, expresión ambigua, pero que todos y todas interpretan hacia una misma dirección. El chido, lo que carece de precisión para describir y definir, pero que en México utilizamos para precisar sobre todo cuando estamos ante situaciones sublimes o inefables. Estoy seguro que pronto la palabra chido llegará a un nivel más etéreo al de chingar que problematizó Carlos Fuentes basándose en Octavio Paz en la muerte de Artemio Cruz. Ahora bien, en cuanto a leer, sin duda alguna, se trata de uno de los verbos más difíciles y peligrosos de definir, tal vez no desde el punto de vista de la lingüística y la lexicografía, pero sí desde la literatura y en mayor medida desde la promoción lectora. Por lo tanto, me remito a dos expresiones que me conducirán hacia un buen puerto sin necesidad de caer en extensas reflexiones o en problematizaciones de definición. Ricardo Piglia, en El último lector, establece que, cito, no hay a la vez nada más real ni nada más ilusorio, que el acto de leer. Cierro cita. Mientras que Benito Taibo señala que leer es resistir. Entonces, tenemos acá dos vocablos que nos hacen referencia hacia una aproximación de lo que es leer. Finalmente, paso al concepto de mayor realce en lo que concierne a esta conferencia, relatos mayas. En la tradición léxica maya no es común ni apropiado utilizar los conceptos de cuentos, fábulas, leyendas, mitos u otras que hagan referencia a la cultura occidental o que conlleven al exotismo conceptual. No se trata de xenofobia, no se trata de querer hacerle frente a estos términos dados por la literatura universal que surgió desde Occidente, sino que nos queda muy en claro desde la invasión española que las culturas, tanto americana y europeas, tienen cosmovisiones diferentes. Lo que para un maya era un dios benevolente, un dios bonito, estético, que debía de ser consagrado, para un cronista de la evangelización eso era un demonio o era una práctica que no debía de ser, era algo que simplemente no se podía concebir. Entonces, desde ese momento nos quedó claro que las cosmovisiones son diferentes y por lo tanto, cuando hablamos de relatos mayas, pues lo tenemos que ver desde la misma óptica de la cultura y del pueblo maya. En el léxico maya se utilizan las expresiones de Tzigbalop o Tzigbalilop como equivalentes de las palabras españolas cuento y narración. Ambas, tanto Tzigbalop como Tzigbalilop, provienen de Tzigbal, que significa plática, lo cual genera un panorama bastante interesante. En primera, porque la palabra plática posee connotaciones orales acerca de la espontaneidad, mientras que el cuento alude principalmente a las construcciones narrativas ficcionales con propósitos estéticos, en su mayoría escritos. En otras palabras, podemos decir que eso que se llama literatura. Entonces, acá estamos en una situación bastante interesante porque el Tzigval, que habla de una plática, algo que surge espontáneamente, que es coloquial, que lo realizamos desde nuestra cotidianeidad, a diferencia de la palabra literatura como se concibe tradicionalmente, que hace referencia a relatos escritos que han desarrollado todo el contenido estético con fines de transmisión artística. Entonces estamos acá ante una situación muy interesante y ante esto dos teóricos que también son de diferentes nacionalidades han problematizado lo anterior y me remito a Walter Ong y Carlos Montemayor. El primero, historiador norteamericano, estudioso de las culturas orales, establece que literatura, la expresión, proviene de la raíz latina litera, que significa letra. Por lo tanto, al decir literatura oral,
sería paradójico, pues es el equivalente a anunciar letra oral, es decir, a lo que no tiene mucho sentido decir que una letra es oral, porque la letra, establece Walter Ong, bueno, nos comenta más que nada Walter Ong, la letra es escrita. Entonces, es paradójico decir literatura oral. Por otro lado, el mexicano Carlos Montemayor, y también defensor de las culturas originarias de América, propone que la raíz litera tiene apego al concepto de arte en el sentido que la palabra posee una composición estética elaborada con desdén, lo cual la diferencia de una enunciación coloquial y no tanto apegado a la escritura. Entonces, acá tenemos dos propuestas. Walter Ong nos dice que literatura oral es más hacia la escritura y por lo tanto hay incoherencias, pero Carlos Montemayor dice no, hablando de las culturas originarias de América, cuando decimos literatura nos referimos a una composición estética que no necesariamente tiene que ser escrita. Ambos teóricos coinciden en evidenciar que en el caso de los pueblos originarios de América, la expresión literatura oral no es la más precisa ni tampoco sería la más adecuada. En ese tenor, Carlos Montemayor propone el concepto de tradición oral. Sin embargo, aunque en la cultura maya existe una enorme producción oral que viene desde múltiples años atrás, también existen varios autores mayas que han sido publicados, tanto como recreadores, compiladores y autores. Entonces, para no utilizar tradición oral y hacerlo muy limitado a lo que viene siendo con la transmisión generacional oral, yo en lo personal prefiero utilizar el concepto de relato. Y esto como una estrategia inclusiva y generalizadora. El relato abarca desde las andanzas de los aluches, las seducciones de la Xtabay, las persecuciones de los guayes, hasta las desventuras de mi abuelo en la milpa o las hierbas que usó mi abuela cuando se enfermó su primera hija. Es decir, la categoría de relato es más amplia y por eso decía que tiene esta ambigüedad que permite ser inclusiva, sin caer en estos vicios tan comunes que tenemos en el ámbito académico de estar encajando todo en términos. La palabra relato, entonces, propicia una universalización de historias sin importar su nivel de veracidad o ficcionalización, extensiones, seres que intervienen, contextos o temáticas. En el caso particular de los relatos mayas, orales, se caracterizan por su singular capacidad de transmisión generacional de boca en boca, o sea, a través de la anunciación sonora. Lo anterior repercute en una difusión más rápida e íntima, pues el núcleo principal de transmisión es el hogar. Pero asimismo, al no haber una única versión estipulada, con cada emisión los relatos van a cobrar mayor fuerza, pues tienden a la modificación y adaptación según los contextos de transmisión. Es decir, ahora sabemos que los relatos mayas nunca van a estar fijos, nunca van a estar definidos como algo inamovible, sino que en su precisión, hablando de los orales, siempre van a tender a una constante reconfiguración que tiene que ver con las personas que lo están transmitiendo y los contextos en los que se van dando las transmisiones. Y vienen unas preguntas acá. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Que el acervo de relatos mayas es incuantificable, pues cada transmisión genera nuevas versiones, así que ningún relato es siempre igual. Entonces, por naturaleza comunicativa, se adaptará a los diferentes contextos y es por esa razón que en algunas versiones la Xtabay seduce a los hombres con sus encantos, en otras la Xtabay los embriaga o en el caso de una recopilación que realiza Adrián López Vázquez como su trabajo de titulación, en algunas zonas de Quintana Roo, la Xtabay ya no es una mujer, sino la Xtabay es un hombre. Y acá caemos entonces en cuenta que los relatos siempre van a estar en una constante modificación de acuerdo con el contexto de enunciación y de acuerdo con los propósitos comunicativos. Y es por eso que en el caso de mi infancia, recuerdo con lucidez el popular relato de la enigmática mujer vampira, el cual mi familia adaptó para obligar a mis primos y a mí a bañarnos temprano,
porque de lo contrario, aquel ser nos espiaría desde la ventana. Es muy curioso hablar de una mujer vampira, al menos acá en el contexto yucateco, que sabemos que esta figura del vampiro no es propia de nosotros, sin embargo, ha habido una adaptación de esta figura con el propósito, como yo decía, de acuerdo con el contexto y el propósito de enunciación. Claro que crecí acechado por el coco, pero nunca logré dimensionarlo ni corporizarlo, más a la mujer vampira o al guaychivo era como si los hubiese visto desde siempre. Aunque jamás los he visto, radican en mi imaginación y basta transitar en un rancho o en zonas apartadas durante la noche para escuchar sus respiraciones y sentir sus amenazas. Los relatos me han permitido palpar también el periodo de la chiclería en Yucatán, conocer el procedimiento de la elaboración del chicle a partir de la resina del chicozapote, cuando los hombres se sumergían en la selva maya en búsqueda de aquella mata exótica, mientras que sus esposas y las demás mujeres se quedaban preparando la comida, porque no había nada más colérico para los chicleros que volver de la jornada laboral y que la comida no esté lista o que las tortillas no tengan ollejo. De los mismos relatos sé y estoy seguro de la efectividad del jarabe de la hoja de naranja para aliviar al estómago provocado, o la naranja con sal para desinflamar los chuchulucos, o el café en el pie para bajar la temperatura. He tenido una vida bastante accidentada y gracias al conocimiento del poder de la herbolaria, o debo decir, de acuerdo con el contexto de esta conferencia, gracias a los relatos que mi madre me ha contado y que a su vez su madre le contó a ella, y así consecutivamente, es que he librado muchas tribulaciones. Entonces, los relatos mayas no pretenden primordialmente ser solo historias para entretener, sino que a través de la ilustración didáctica pretenden transmitir la sabiduría maya milenaria con el propósito de preservar los siglos de legados culturales. Los relatos mayas, incluyendo los orales, contienen gran carga de recursos poéticos, de los cuales muchos son innatos, pues la misma lengua maya es poesía pura. Muestra de ello son la sonoridad y las construcciones metafóricas. Desde un aparente saludo sencillo como el Bishabel, que en su traducción hispana se adapta a un ¿cómo estás?, pero que literalmente pregunta ¿cómo está tu camino?, permite ilustrar los estados físico-anímicos con un recorrido espacial. De algo que aparenta ser tan sencillo como un saludo, como algo espontáneo que surge cuando ves a una persona conocida, desde allá podemos observar la capacidad poética, la capacidad de articular de una manera estética el contenido. Entonces, la lengua maya, por su naturaleza, es poética y todo aquello que se construye con ello va adaptando también esta riqueza y esta belleza. En cuanto al ejemplo anterior, José Eladio Podnovelo señala que en ciertos campesinos le contaron que el Bishabel se utiliza en el contexto de la milpa para saber qué tan productivo ha sido el día según la jornada laboral, todo esto en funcionamiento del sol, que me parece una figura bastante interesante y extraordinaria. Pues ahí ir midiendo tu, tu saludo, tu respuesta cuando te preguntan cómo estás, y tu respuesta de bien o mal no va a ser en tanto en tu salud, en tu estado anímico y físico, sino más bien en tu producción laboral, que se me hace una cosa bastante bella. Ahora, cuando hablo de la sabiduría maya, hago referencia al marco genealógico desde el preclásico mesoamericano hasta nuestros días, porque esto es un punto importante. Los mayas no se extinguieron ni fueron secuestrados por extraterrestres. Los mayas nunca dejaron de existir, les quitaron sus tierras y mutilaron su identidad durante el posclásico mesoamericano, pero así como Benito Taibo propone que leer es resistir, las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos mayas representan una resistencia que reitera su pertenencia y reclama su identidad. Los mayas no se extinguieron, no fueron llevados
por los extraterrestres, no están acechándonos en otro planeta esperando que llegue el fin del mundo para que regresen. Los mayas continúan estando, continúan en su territorio, obviamente con todo este proceso de mestizaje, pero con cada relato que se va transmitiendo, se va reiterando y se va precisando la pertenencia y la identidad del mismo pueblo. Los mayas sobrevivieron a la conquista. En un principio mencioné los purismos léxicos, así que si pensamos bajo la misma vertiente, pero enfocada en la identidad, no hay en la actualidad un purismo sanguíneo, ya que la premisa de esta diferenciación ha sido la principal promotora del racismo en nuestra sociedad, creer que existen personas con una sangre superior, personas con sangre pura y otros que no. Entonces, no estamos hablando de un purismo sanguíneo ni biológico. En el caso de la cultura maya, la conquista trajo el mestizaje y con ella se eliminó la originalidad genética maya. Pero, ¿acaso la identidad únicamente se mide en cuanto a caracteres biológicos? ¿En dónde queda la cosmovisión, la filosofía e ideologías? Todo esto se resume en una sola palabra: cultura. Por ende, cada vez que los relatos se transmiten, hay una resonancia de la cultura y de la identidad, hay una resistencia y con ella hay una permanencia. Los relatos, entonces, lo que buscan es reintegrarse constantemente y por eso es la importancia de su transmisión generacional como una manera estratégica de ir reclamando la pertenencia y reclamando lo que pertenece. En mi experiencia docente, impartiendo la asignatura, perdón, de cultura maya, solía preguntarle a mis entonces estudiantes si se consideraban mayas. Casi la totalidad de respuestas fue, parafraseando algunas, no porque no hablo maya, no porque vivo en una ciudad, no porque soy mestizo, haciendo una asimilación negativa de que no son mayas por ciertas razones. Nuevamente, la concepción purista de la identidad maya. Una consecuencia de esto, es decir, del purismo identitario, es que se realiza una constante relación de la identidad maya únicamente con el periodo del clásico mesoamericano, como bien lo demostró y explicó Rebelina Echeverría Echeverría en el artículo del 2016 titulado Estereotipos y discriminación hacia personas indígenas mayas, su expresión en las narraciones de jóvenes de Mérida, Yucatán, y abro la cita. En el discurso de la mayoría de los jóvenes se encuentra esta referencia a la inteligencia o la sabiduría indígena. Sin embargo, este reconocimiento se limita a expresiones de la historia pasada, como la creación del calendario maya, las pirámides, los números, textos como el Popol Vuh, entre otros. Cierro cita. Es decir, hay una perspectiva de que los mayas son personas inteligentes, pero todo esto se hace en función del clásico mesoamericano, creyendo que los mayas obviamente tuvieron la inteligencia para construir pirámides, castillos, para coordinar todo un sistema de agricultura, etcétera, pero no se piensa en la sabiduría que existe en la actualidad y que está en los pueblos y que se va inyectando sobre todo en estos relatos que nos van transmitiendo y que nos van llegando en diferentes momentos de nuestra vida. Allí también está la sabiduría, no solo en el pasado, sino en la actualidad, en nuestros mayas actuales, perdón, que siguen viviendo en las comunidades mayas y que siguen reclamando su identidad y su pertinencia. Es decir, hay una perspectiva del maya como un ser altamente inteligente, pero en su relación con los mayas antiguos o los mayas originales, como suelen nombrarse, o como dice Rebelina Echeverría, con los mayas mexicanos mexicanos. A contraparte, es muy común recibir concepciones del ser maya del tipo en cuanto a los mayas actuales, que hablan aporreado, visten únicamente con nipil y guayabera, viven en casas de tablones y guano en las comisarías, son ignorantes, etc. Es necesario reconocer que muchas de esas imágenes han sido construidas y difundidas por los medios de comunicación masiva y de entretenimiento como la televisión y el teatro con su teatro regional yucateco.
De hecho, la antropóloga Eugenia Iturriaga destina el capítulo Lo maya y lo yucateco en la televisión local de su libro Las élites de la ciudad blanca, discursos racistas sobre la otredad del 2018, para analizar la construcción de la identidad maya en la televisión de Mérida. Eugenia Iturriaga explora programas televisivos, perdón, Eugenia Iturriaga explora programas televisivos centrándose en uno particular, que es Los Pech, una familia de verdad, en donde la autora puntualiza esta énfasis que se hace en el título de que son una familia verdadera, una familia original, una familia al estilo maya, una familia al estilo yucateco. Dentro del programa, los bufones son aquellos personajes que se identifican como mayas, tanto ellos mismos se asimilan como las personas de fuera. A estas personas que han sido los bufones de los que están a su exterior, se les discrimina y se les burla por sus rasgos originales de ser esta familia original. Estos rasgos son, como ya he mencionado, aquellos que tienen que ver con la ignorancia, con la falta de raciocinio, con la suciedad, con la pobreza, etc. Y doy un ejemplo. El personaje Tolok es incapaz de razonar y siempre es guiado por la perspicacia de su amigo Michael, quien es perezoso e improductivo. Por lo tanto, Michael lo que va a buscar es siempre la manera de deslindarse de sus responsabilidades y va a ser estratégico para conseguir sus fines, pero sin realizar esfuerzo. Entonces, el Tolok es jalado, como decimos tradicionalmente, por Michael, y en estos dos personajes se representa la pereza, la incapacidad de pensar, pero no son los únicos. Hay otros, no los voy a desarrollar. Lo que sí es interesante es que estos aspectos negativos únicamente los podemos encontrar en los personajes que son identificados como mayas, mientras que aquellos que no lo son, que también aparece una ridiculización hacia los personajes turcos, pero ellos no tienen estas categorías o estos adjetivos negativos, únicamente se encuentran en los personajes mayas. Dicha percepción no es nueva, sino que es una herencia colonial en donde se sobrepuso el occidentalismo, la cultura europea por encima del americanismo, por encima de la cultura tradicional mesoamericana. Por consecuencia de esta herencia, para muchas personas, los relatos mayas son narraciones folclóricas, menores, sin importancia, que lo único que hacen es mantener viva una lengua, intentar que se rescate, pero no son valorados los relatos por su importancia cultural o lingüística, poética o literaria que pueda contener. Sí se piensa que estos relatos son importantes, pero se ve desde una vertiente como objetos arqueológicos que deben estar expuestos en museos y no necesariamente que deben ser adaptados en la vida cotidiana como una manera filosófica de ser y de existir. Entonces, hay cierta valoración, se ve y se les concibe como importantes, pero no tanto en el punto de que sean los regidores de una vida personal. Entonces, pues hasta acá hemos platicado un poquito acerca de cuál es el funcionamiento de los relatos, cómo es que se van dando, que los relatos no son únicamente historias divertidas, de miedo, para entretener, sino que hay una gama bastante amplia que incluso si caemos en esta idea de ir clasificándolo, va a ser muy difícil porque en relato es abarcador y como yo dije, es una categoría bastante ambigua y esa es la cosa que me gusta porque impide que haya un encajamiento en ciertos frascos, sino que es muy libre, es muy abierta y que un relato puede ser desde la historia de los aluches hasta la receta de cómo preparar una bebida que te quite un malestar o una enfermedad que tiene que ver con esta amplitud. Al leer relatos mayas, leemos la historia de nuestra comunidad, leemos nuestra genealogía, comprendemos el funcionamiento de la naturaleza y del mundo en general.
Lo chido de leer relatos mayas, entonces, es extender la óptica de lo que significa en realidad la identidad del pueblo y la cultura maya, dejando de retomar las construcciones racistas, clasistas y occidentalizadas de las industrias comunicativas. Lo chido de leer relatos mayas es dejar de creer que el castillo de Kukulcán se construyó con ayuda alienígena, suponiendo que una arquitectura de esa complejidad solo fue posible con ayuda de seres inhumanos. Lo chido de leer relatos mayas es dejar de creer que los mayas se extinguieron y que solamente nos queda de ellos los templos, pirámides y piezas arqueológicas expuestas en museo. Lo chido, lo chingón, lo macizo, lo hachbeyó de leer relatos mayas es entender mi realidad y mantener una resistencia de mi cultura y de mi identidad. Eso es lo chido de leer relatos mayas. Y pues muchas gracias. Much- Maloktum. muchas gracias, Joshua, por compartirnos lo chido de leer relatos mayas, lo hachbeyó de nuestra identidad. Y por este repaso que hiciste desde los Sikvalov, como bien los estudia Ana Patricia Martínez Cuchín y los creadores y literatos mayas, ¿no? Que están ahora estudiando y analizando las creaciones mayas justamente para no caer en lo que comentabas, ¿no? En la exotización al analizar. Y es la categoría de relato que nos comentas, que nos propones, en la que caben los aluches, la ixtabay, las desventuras personales, las anécdotas y las recetas, es también una categoría interesante de explorar. Pues que no sé si, al parecer por parte del público, voy a abrir el chat, pero creo que no tenemos preguntas, lo que sí, muchos saludos, muchas felicitaciones. Yo agradezco a los estudiantes Miguel Ángel, Mariana, a todos los estudiantes y egresados de la licenciatura en literatura latinoamericana que se están conectando con nosotros, a los estudiantes de la universidad, de la unidad multidisciplinaria de Tizimín, también a los escritores y colegas que ahorita están conectados escuchándonos. Les agradecemos haber estado con nosotros y también agradecemos de nueva cuenta a todo el equipo de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, a Jadiel, a Leonor, a Jesús Herías y desde luego al maestro Enrique Martín, director de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, por el espacio que nos abre al Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya para compartir, para venir a proponer estos temas y que lleguen a los jóvenes interesados que ahorita están pues como todos aislados en nuestras casas, pero con muchas ganas de compartir, discutir, de tener acceso, ¿no? A estas ideas novedosas. Joshua, no sé si hay algo que quisieras agregar antes de que nos despidamos. Bueno, pues no sé si haya alguien que quiera comentar, aportar para ir extendiendo estas reflexiones o que tenga alguna pregunta que intentemos acá llevar a discusión, pues la puede realizar. En lo que va llegando, pues igual extiendo mi agradecimiento a la Filey, que a pesar de esta situación, pues no hubo impedimentos para llevarla a cabo y la estamos haciendo de manera virtual. Y qué mejor que de esta manera, a través de esto, poder llegar a más gente que en otros lugares nos estén viendo. Gracias a la Filey, a todas las personas que están detrás de esta transmisión igual, a la maestra Cristina, a todos aquellos que nos están mirando. Si tienen algo que comentar, con todo gusto y confianza. No, pues he estado viendo los comentarios, hay felicitaciones, saludos, pero no hay preguntas. Te felicitan por cuestionar la cultura y la identidad y por hacer nuevas propuestas, pero propiamente no hay preguntas.
No importa, de todas formas, como queda el video compartido en el espacio de la Filey, y desde luego lo compartimos también en el sitio del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya. Estaremos monitoreando por si alguien, tal vez que alguien que no se conectó ahorita, si posteriormente hace una pregunta, pues estaremos al pendiente para tratar de dar respuesta, y no nos queda más que desear pues muy feliz año, muy felices fiestas, desde luego quedándose en casa, cuidándose, guardando la sana distancia para que no haya un repunte de contagios, y que todos estemos pues sanos para continuar en enero las actividades de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, y desde luego la colaboración que tenemos el PROIMAYA en este espacio. Muchas gracias.